León, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más, la 573 de este Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, transmitiendo en vivo hoy martes 3 de diciembre, el primer programa de este último mes del 2024. Parece que fue ayer que empezamos este año y ya estamos con el final del mismo. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan por los varios canales de comunicación que la Universidad Autónoma de Querétaro tiene a su disposición en radio. Un saludo allá a Erika Sánchez y Guadalupe Guerrero, que estarán en radio, en la cabina de Radio Universidad. Si quiere comunicar con nosotros, ya lo sabe, 442-344-1404 para mensajes de texto que nos compartirán acá nuestras compañeras. 89.5 frecuencia modulada, 95.9 en el semidesierto queretano. Muchas gracias a quienes nos escuchan por radio o a través de internet, radio.uacu.mx. Y de la misma manera, la señal de la televisión digital 24.1 para quien tenga una antena de recepción digital, que sí hay bastantes antenas por ahí, la verdad, capta pues, más de 20 canales, quien la coloca en un lugar alto. Los culturales, Canal 11, 22, TV UAQ y varios más, también los comerciales y algunos otros más. Pues gracias a quienes nos ven por ese medio de comunicación o dependiendo de el sistema de cable, si es que lo tiene, 24-14-124. Y de la misma manera, el Facebook y el YouTube de TV UAQ, ahí nos puede ver y estamos transmitiendo en vivo desde el Foro de Televisión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Universidad Autónoma de Querétaro, acá en el campus Cerro de las Campanas. Y aquí es un equipo bastante más numeroso y pues, con una sonrisa siempre nos recibe nuestra compañera Laura Corona. Allá en los controles, Alberto Espinosa, Israel Araujo, Carlos Bravo, gracias equipo. Gracias a Paulina Arzate, que está aquí en las cámaras, y de la misma manera a nuestros coproductores, la doctora Mónica Moreno. Gracias, doctora, por ayudarnos con estos guiones, y también Emanuel Villagrán, que está aquí en la cabina. Bien, seguimos tratando este tema de la turistificación, la gentrificación, y pues estamos en una universidad y aquí no estamos para demonizar nada. La gentrificación, la turistificación son fenómenos de las ciudades. Lo que hay que hacer es contenerlos, estudiarlos y pues, en principio beneficiarnos. Hoy estaba leyendo una nota del Diario de Querétaro, por ejemplo, donde personas dueñas y trabajadores de los hoteles se quejan de que el Airbnb es una competencia desleal. Obviamente es competencia desleal porque yo puedo poner mi casa en el centro, le pongo ahí en Airbnb y empiezo a generar recursos si está bien ubicada, si tiene buenas recomendaciones, etcétera. Y vamos, es algo que no pueden conseguir las personas que trabajan en los hoteles, o no se ha llegado a eso. Entonces hay varios sectores que se benefician, otros se perjudican, y a la larga siempre habrá quien se perjudique, y el asunto es que el beneficio sea superior a los perjuicios. Y hoy tenemos un invitado en línea que nos acompaña. Él es el doctor Ignacio Kunz, si ya lo tenemos por ahí. Gracias, doctor, muy buen día. Él es geógrafo de profesión y me llama la atención. He conocido un par de geógrafos y un día me dijeron, si se acaba el mundo, ¿a quién te llevarías? Bueno, había como un juego en una reunión y decían, hay que buscar un geógrafo porque esos van a saber dónde está la tierra buena, dónde hay energía, etcétera. Entonces, no sé si sea su caso, pero muchas gracias, doctor, por estar acá. Bienvenido a la televisión y a la radio universitaria. Buen día, doctor, y gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Doctor, pues cuéntenos cuál es su visión de la gentrificación, de la turistificación, qué nos puede contar y cómo estamos en Querétaro sobre este tema en particular.
Bueno, lo primero habría que decir que son dos procesos totalmente distintos. El de turistificación, que es un proceso que se le ha denominado así desde hace, digamos, no tanto tiempo como la gentrificación, que se reconoce desde los años 70, ¿no? Es 50 años que se conoce ya el fenómeno de la gentrificación. La gentrificación, es un proceso en el cual un grupo social en un área de la ciudad es reemplazado por un grupo social de mayor capacidad de pago, lo cual implica una valorización de ese espacio que permite esta sustitución de un grupo u otro grupo. En el caso de la turistificación, tiene que ver con un proceso en donde la actividad turística va imponiéndose a otras actividades y va masificándose en ciertas ciudades o al menos en ciertas áreas de la ciudad. Como usted lo dijo al principio muy bien, son procesos que ni son buenos ni son malos. Son procesos muy complejos. Los dos son procesos muy complejos que a veces se ha dado cierta tendencia a trivializarlos, ¿no? Y a satanizarlos y decir, oye, esto es malo, o esto es bueno. Como usted lo dijo, tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, y es cuestión de valorar este balance de costos y beneficios para ver qué conviene. En el caso de Querétaro, la turistificación quizá más preocupante sería la de Bernal. ¿Sí? Bernal. En cierto sentido, el centro de Querétaro, que también va para allá, pero están lejos de los lugares que tienen verdaderos problemas de turistificación. O sea, un centro de Madrid, por ejemplo, en la zona de Plaza del Sol, en donde en épocas de vacaciones es como estar en el Metro Pino Suárez, o sea, no hay Sí, por dónde caminar en es una plaza, intransitable. ¿sí? O en la Plaza Cataluña, en Barcelona, lo mismo. Entonces, es una ocupación tan masiva y una transformación del espacio tan intensa que empieza a generar externalidades, es decir, empieza a generar consecuencias negativas para otras actividades. Iba a decir vecinos, pero en estos lugares los vecinos suelen haber quedado desplazados. En ese sentido, sí hay una similitud con la gentrificación. En la gentrificación es unos vecinos por otros vecinos. En la turistificación es la actividad turística que puede desplazar a otras actividades económicas y que puede también desplazar vecinos. Cuando se vuelve muy masivo, los impactos son muy altos, ¿sí? Y además generan efectos de encarecimiento y pueden tener efectos inflacionarios. Y entonces sí, ya las consecuencias pueden ser realmente eh, eh, negativas, o el balance se vuelve ya negativo en el sentido de que haya más costos que beneficios. Esto pasa ya en algunas ciudades europeas de manera muy, muy clara. Y en México hay lugares del país donde se podría estar caminando hacia eso. Pero insisto, en el caso de lo que yo he podido observar, Bernal sería el que más tiende hacia este proceso, y en segundo lugar el área central de Querétaro. La Comentaba Bernal, gentrificación, doctor, perdón. y en un fin de semana, pues ya Bernal se pone, como lo dijo, ¿no? Madrid o esos lugares, es intransitable ya el solo hecho de llegar allá, es muy, muy complicado. Tarda uno ya mucho, más de una hora, está la fila de autos larguísima y después donde estaciona el coche, porque vamos, hay que llegar en coche, en transporte público, como que yo no veo, sí, los camioncitos turísticos, salidas a Bernal, pero pues casi que es una obligación llegar en un camión, y ahí están las consecuencias, estas externalidades. Todo se hace más caro, ya no hay gente de un estrato social bajo o popular, podríamos llamar,
ya no puede llegar a estos lugares como antes, que iban a las gorditas, ¿no? Ya las gorditas, por decir algo que es característico de allá, ya se vuelve muy caro. ¿Es así, doctor? Sí, así es, exactamente. Ahora, el problema, por supuesto, cuando uno va de visitante y no tiene dónde dejar el carro y de ahí para moverse es una complicación, es una molestia, pero pues como dice, ¿no? Pues si ya saben cómo se pone, ¿para qué vamos? ¿Para O sea, qué si ya voy? saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues es más o menos el equivalente, ¿no? El asunto es, hay que pensar en los residentes. Exacto. En muchos residentes que no se benefician del turismo, no se benefician directamente, porque por otro lado hay otros residentes que pusieron su puesto de gorditas, que venden artesanías, que prestan algún servicio o que se ocupan en alguno de los servicios turísticos de hoteles o de... Entonces, tenemos una parte de población que sí se beneficia, pero tenemos otra que quizás se dedicaba, tenía un puesto de verduras en el mercado o es zapatero que no tiene un beneficio directo y que sufre estas consecuencias, ¿sí? Entonces, esa es la preocupación, o sea, es gente que los fines de semana queda sitiada en sus casas, que no puede hacer mucho, no puede hacer mucho, ¿no? Y estos muchas veces son desplazados de manera casi forzada para poder encontrar un mejor lugar donde vivir. Ahora, este tipo de procesos son procesos naturales de las zonas urbanas. Hay muchos procesos en las zonas urbanas. Las zonas urbanas siempre se están transformando. Sí, claro. Y siempre en cualquier lugar hay un proceso, no hay zonas urbanas que no estén viviendo algún proceso, siempre hay algún proceso. Algunas veces no son tan evidentes y que van a beneficiar a algunos actores de la ciudad y van a perjudicar a otros actores de la ciudad. Aquí la clave es ese balance entre que los beneficios sean mayores que los costos que se van a imponer. Y sobre todo, una cosa que hay que cuidar, que pasa mucho en las ciudades, que los beneficios no sean capturados por unos cuantos y los costos sean socializados, sean transmitidos al resto de la ciudad. A este respecto, no sé si recuerda, hace un par de años o año y medio que estaba este festival acá en el barrio de La Cruz, no recuerdo el nombre, pero de que se quejaban los vecinos del barrio, el ruido que hay en Plaza Fundadores, y que pues muchos visitantes lo utilizaban de baño, se ponían a beber. ¿Estas son las consecuencias negativas de esto que podríamos llamar turistificación, doctor? No, esas son las consecuencias negativas de la falta de gobierno, o sea, la Ah, falta de capacidad para poder administrar. Tener un festival no está mal, ¿sí? Pero permitir que hagan sus necesidades en la calle, que el escándalo rebase ciertos límites, que no exista una solución para resolver el tema de los autos en el caso de Bernal, esas son cosas que se pueden evitar. O ok. sea, los costos no son, están vinculados mecánicamente con la actividad. Hay una respuesta, una forma de mitigar esos costos. Si la autoridad no responde para mitigarlos, pues entonces van a ser mayores. Pero algunas de estas cosas se podrían evitar. Ahora, otra cosa importante que en estos fenómenos, estos procesos urbanos o en cualquier política pública siempre habrá costos. Ujú. Y a veces hay vecinos de cristal, vamos, me acabo de inventar el término, ¿no? Que, ay, que no pase esto, es que yo no quiero que pasen enfrente de mi casa, es que pasó silbando. Bueno, en la ciudad todos compartimos una serie Ujú. de beneficios al mismo tiempo que compartimos algunos costos. Lo que es malo es que esos costos siempre recaigan sobre ciertos grupos, sobre Ok. los pobres, que eso suele pasar, pero son los que menos se quejan. Los que son más de cristal son clases medias, medias altas, todo que de todo se quejan. Bueno, así son las ciudades. Sí, en las ciudades hay un concepto que se llama catalaxis, que es este como desorden, esta complejidad de la ciudad, que de alguna forma le da hasta cierto atractivo a la vida urbana.
Esto es lo que debemos ir comprendiendo y bueno, por un lado, estos vecinos de cristal deberían de quejarse menos o deberían de quejarse de lo que se puede resolver y que la autoridad debería resolver y que no resuelve, ¿no? Esa es la clave. ¿Hay algún ejemplo? O bueno, en Querétaro creo que estamos en, no esté bien la frase, pero en pañales para tratar estos asuntos, o cómo ve las legislaciones. Sé que hay algún mínimo impuesto al Airbnb, pero vamos, en Ciudad de México se están tomando otras medidas, esto de que si usted tiene una casa y solo para Airbnb, solo la va a poder rentar un tiempo, cosas así. ¿Cómo ve Querétaro? ¿Qué consecuencias negativas sobre todo podemos tener? ¿Y cuáles serían las positivas, doctor? ¿Qué sería Sí. adecuado que como ciudadanía y gobierno hiciéramos para que no fuera tan grande y sobre todo tan negativo el impacto sobre la sociedad, bueno, sobre todo en los centros, pero en general en la ciudad? Ya hablando del Airbnb, es otra vez algo similar a lo que yo decía. Hay que ver realmente cuáles son los verdaderos problemas y las consecuencias y qué podríamos evitar. Ujú. El gran problema del Airbnb, creo que esto estamos la mayoría de acuerdo, es que se vuelve una competencia bastante desleal Ujú. por el hecho de que algunos no pagan impuestos, ¿sí? Se dice que ya Airbnb le van a cobrar y todo. Yo no estoy muy actualizado en si ya están pagando un impuesto que sea equivalente al que paga Un hotel. el, el hotel. Pero también pasa que en arrendamiento muchos no pagan impuestos, ¿no? Ujú. En la colonia Condesa, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es un lugar, digamos, es el ejemplo de esta, ahí no es tanto turistificación, sí es una gentrificación muy intensa, quizás la más intensa del país o una de las más intensas, Ujú. con muchos nómadas digitales, muchos extranjeros, con las rentas por los aires, ¿no? Un Sí. departamento de 3 recámaras puede estar entre 45,000 y 60,000 pesos mensuales. Departamento quizá de 140 metros, ¿no? No muy grande. El, y muchos de estos que son arrendamientos de largo plazo tampoco pagan impuestos. Entonces, Ujú. ahí el problema es la evasión, Ok. ¿sí? Y en el caso del Airbnb, no es el causante del aumento de las rentas, como lo han querido plantear algunos eh, que comentan en redes, que dicen, es que las rentas están caras porque, por el Airbnb. No, en realidad, en las dimensiones de la Ciudad de México, la proporción y el efecto que pueden tener es mínimo, pero sí Ujú. hay problemas en el sentido de que evadan y en el sentido de que estén fuera de la regulación. La clave del progreso social son las instituciones, o sea, que existan reglas claras, reglas justas y que se hagan cumplir. Que se cumplan. Cuando Sí. la gente se va por la libre, sean personas, no empresas, sino personas físicas o empresas, y se van por la libre, eso empieza a generar problemas. Entonces, ¿de qué hay que meterlos en orden? Hay que meterlos en orden, sin duda, ¿sí? Y exigirles una serie de cosas y sus compromisos, y que cumplan con sus compromisos fiscales, sin duda. Aquí el problema es que Airbnb está, no sé, en Nueva York, o no sé dónde esté establecida, ¿no? Ya son estas empresas internacionales. ¿Y cómo voy y le cobro? ¿Cobrarle a los locales? ¿Cómo se haría un esquema Esa es así? una complicación y pasa también con muchas cuestiones de ventas o de servicios turísticos, Expedia y hoteles y Ujú. esto. Si uno reserva ahí, después ya no puede facturar, ¿sí? Exacto. O incluso con algunas de automóviles, si uno reserva en línea, después ya no quieren facturar, ¿sí? Entonces, el gobierno debería tomar más en serio esto, en este caso el gobierno federal, y ponerlos en orden, con sanciones fuertes, Exacto. ¿sí? Porque si la sanción es fuerte, ya la empiezan a pensar los demás. Cuando es muy difícil fiscalizar a todo un universo,
hay que fiscalizar a algunos y al que capturen que tenga una sanción fuerte, de tal manera que los demás ya la piensen. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, si algo se cumple en Ciudad de México, es el hoy no circula, y ya estamos hablando de más de 30 años, porque la sanción era altísima, nadie queríamos, bueno, yo tengo casi 20 años viviendo en Querétaro, pero me tocó 10 años en Ciudad de México, todo el mundo se cuidaba porque sabía que la sanción era muy fuerte. Y hasta la Entonces, mordida, ¿no? También era. y sí, y cuando la sanción es fuerte, abre la posibilidad de que la mordida sea fuerte. Entonces, por eso muchas multas las bajaban para que no hubiera mordida, para que decir, no, pues mejor pago la multa. Pero en el caso del no circula, funcionó y es algo que se respeta, ¿no? Ajá. Tenemos 4 minutos y creo que podría estar Sí. hablando aquí por horas, doctor. Pero ya como para ir cerrando, cuénteme cómo ve lo del tren México-Querétaro. No sabemos dónde va a estar la estación, qué implicaciones va a tener en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo con el tema de la vivienda de Sí. todo tipo. Yo siento, en Querétaro tenemos un problema muy serio de la vivienda de bajo costo, Ajá. porque hay tanta especulación y corrupción en la cuestión del suelo en Querétaro que el suelo es muy caro y la vivienda de bajo costo es imposible desarrollarla. Entonces ese problema no tiene que ver con el tren, ese problema tiene que ver con la forma en que se ha administrado. En cambio, en sectores medios para arriba, medio alto, alto, hay una sobreoferta de vivienda impresionante. Yo creo que no va a repercutir muchísimo. Va a ayudar a desahogar una autopista que se está volviendo intransitable por el tráfico, por los accidentes y recientemente por los asaltos que ya están siendo muy comunes, Sí. ¿no? Se disfrazan de policías por una torreta en la noche, uno solo ve la torreta y están deteniendo. Cuando uno tiene ya conocidos que les ha estado pasando, es que ya la proporción es alta. Se habla poco, pero es una carretera de lo más complicada. Ayudará a desahogarla, pero en realidad el crecimiento de la ciudad depende más de la creación de fuentes de empleo que siguen creciendo en Querétaro y eso no está mal. Igual con sus ventajas de una ciudad próspera que está creciendo y sus desventajas derivadas del propio crecimiento, de la inmigración, pero que no es tanto porque decir, hay tren, vámonos a ir a Querétaro, no, es que hay empleo, es una ciudad que se distinguen oportunidades, entonces sí, vamos a vivir a Querétaro, pero no es propiamente el tren jugará un papel ahí secundario, en mi opinión. En su opinión. Muy bien, doctor. Pues nos ha abierto muchos panoramas, muchos conceptos. Le agradezco que haya estado aquí y seguramente no será la última. Ojalá que nos pueda seguir compartiendo estos conocimientos y pues, al menos a mí me da cierta calma esto que me dice del tren, esto de pues, los pros y contras de gentrificación y turistificación. Pues, ojalá el año que viene sigamos por acá hablando. Por hoy, muchas gracias por haber estado aquí con el público de Radio Universidad. Pues les agradezco mucho su invitación y quedo a sus órdenes cuando quieran. Muchas gracias, doctor, y gracias también a quienes nos han visto y escuchado. Mi nombre es Sergio Olvera León. Que pasen buena semana. Gracias y estaremos por acá la próxima en el último programa en vivo de este 2024. Gracias, hasta entonces. El Aventón. Ideas y propuestas para la movilidad. Con la conducción de Sergio Olvera León.